Muy bienvenidos a Permítete Vivir Podcast. Hoy comenzamos nuestro primer podcast y queremos compartir con ustedes un tiempo hablando de la problemática muchas veces de la familia, dando pequeños tips, pequeñas enseñanzas, así que lo invitamos a que pueda compartirlo con nosotros. Es un gusto compartir con ustedes y poder seguir aprendiendo juntos de la palabra de Dios, que eso hará que nuestros hogares sean fortalecidos y también poder ser un instrumento para ayudar a otros. Sin duda el tema de la familia es un tema que en estos últimos años se ha movido y muchísimo, ¿no? De una familia clásica donde estaba el papá, la mamá, los hijos, pasamos a casi 16 tipos de familia que se habla hoy a través de redes sociales y los psicólogos y van llevando adelante cada una de estas temáticas y sin duda la familia va variando, va cambiando, ¿no? Pero seguimos teniendo grandes problemas y dificultades a nivel de familia en diferentes áreas y por diferentes motivos. Por eso en esta hora vamos a hablar un poquito de cómo Dios diseña la familia desde el principio bíblico y cómo podemos llevar adelante nuestro hogar. Familias que no todas, como tú decís, son un estándar, ¿no? El tiempo nos ha llevado a tener que aprender a vivir en diferentes familias. En tu caso, tuviste una familia tipo, papá, mamá, hermanos, demás. En mi caso, crucé una familia por un divorcio, luego un nuevo casamiento, hermanos de otro matrimonio y así fuimos creciendo. Seguimos conviviendo con diferentes familias, pero hay algo que no cambia y es la palabra de Dios que nos va enseñando esos principios, esos valores, esos fundamentos para los diferentes tipos de familia y poder seguir creciendo juntos. El poder comprender cómo Dios diseñó la familia, y ahí es uno de los grandes temas que a veces tenemos que charlar, cuestionar, revisar, y es poder entender que la familia fue diseñada por Dios y fue diseñada a través de un hombre y una mujer. Y como producto de esa unión iban a llegar los hijos o llegan los hijos. Todos nacimos sin duda de una madre, de una mujer, y todos nacimos sin duda de un hombre que intervino en ese embarazo, sin duda, ¿no? En esa procreación. Entonces, entender que el matrimonio comienza con un hombre y una mujer, y ese es el comienzo de esa nueva familia. Cuando vamos al libro de Génesis, allá por el capítulo 2, por el versículo 24, una de las cosas que surge es que tenemos que dejar padre y madre, unirnos a nuestro cónyuge y ser una sola carne. Y ahí hay un gran tema de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, porque creemos que simplemente si nos casamos todo va a funcionar bien y en realidad no funciona de esa manera. Con el correr de los años, muchas de esas situaciones han generado problemas, conflictos dentro de la familia, y eso ha traído diferencias y problemas también en los hijos y que muchas de las situaciones se tornen difíciles de llevar adelante. Esto me suena un poco a los cuentos que nos enseñaban de niños. Se casaron y fueron felices por siempre, ¿no? Y nos vendieron ese cuento, esa historia. Y en realidad cuando uno se casa es cuando comienza un montón de situaciones que tenemos que aprender a sobrellevar para que no sea un hogar conflictivo, para que no sea un hogar donde nos estemos dañando, ¿no? Y la palabra de Dios nos va enseñando paso a paso a cómo convivir, cómo es el dejar padre y madre, unirse a su esposo y ser una sola carne. Y creo que eso vamos a hablar en este podcast. Exactamente, entender que la familia, hoy por hoy tenemos diferentes tipos de familia, y una madre soltera, un padre soltero, un matrimonio que se ha divorciado y quedó uno de los cónyuges a cargo de los hijos, alguien que ha perdido, que ha fallecido su cónyuge y también está a cargo de los hijos. O sea, las familias van variando en gran manera y en muchos hogares también está la mamá con su niño, pero también están los abuelos. Entonces, saber que hay un sinfín de variedades a la hora de generar o de hablar de una familia. En el caso del matrimonio, el saber que la unión es entre un hombre y una mujer, y esa unión nos lleva a trabajar, nos lleva a poder desarrollarnos como familia, como matrimonio. Y una de las primeras cosas que habla la Biblia es que tenemos que dejar, ¿no? Siempre estamos dependientes de nuestra
mamá de nuestro papá, y cuando nos casamos ya tenemos que comenzar a vivir con nuestro cónyuge, y el dejar es fundamental, y ese es uno de los primeros puntos que la Biblia habla, el dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer, dice la palabra, unirse a su cónyuge. En otras épocas era algo más simple, yo creo que ahora, ¿no? Porque se casaban muy jóvenes, porque era poco el tiempo donde cada uno convivía por separado. Ahora las distancias se han hecho más largas en los años, ya no se casan tan jóvenes. De repente hay una persona con 30 o casi 40 años y recién se está casando. Y ahí comienza otro tipo de problemática también que vemos en este tiempo, ¿no? Donde ya el dejar es dejar mi soltería, es dejar mis gustos, el dejar y empezar a unirnos, y eso se torna un poco más difícil cuando somos mayores. Sin duda eso de dejar es tremendamente complejo cuando tenemos que salir de la mamá, del papá, pero también de dejar nuestras costumbres, ¿no? Como uno analiza y a la luz de la palabra nos damos cuenta que en aquellos tiempos se casaban a los 14, claro, 15 años, ¿no? Hoy, como bien tú decías, hay gente de 30, casi 40 que está pensando en casarse y otros ni siquiera pensando, ¿no? Hay países como Uruguay que no piensan en casarse, literalmente no quieren tener hijos, no piensan en casarse, ¿no? Pero bueno, toda esa situación genera dentro de ese hogar, cuando hay ese tipo de crisis y de situaciones, genera una problemática bastante interesante de resolver, ¿no? Y un problema que tenemos que dejar es nuestro egoísmo, porque ya no soy yo y mis gustos y lo que yo quiero hacer y es mi casa, sino que somos nosotros. Y ahí es donde comienza el tema del acoplarse, del entender que Dios nos ha diseñado para ser una sola carne, de muchas veces dejar nuestros gustos por el gusto del otro y viceversa, y así el comenzar a dejar para unir. Y el segundo punto que surge ahí, luego de dejar, es dejará y se unirá. Unirse es asumir una posición con un propósito determinado. Yo decido casarme, decido unirme y tengo que asumir una posición y tener un propósito por el cual me casé. No me casé simplemente porque me gustó, porque era linda, porque no. Tengo que tener un propósito, tengo que mirar más allá. Y asumir esa posición requiere de mucho esfuerzo para lograr esa unión. No es un cemento instantáneo que cuando nos casamos, ¡pac!, quedamos unidos para siempre, y en realidad no funciona de esa manera, sino que tenemos que trabajar, esforzarnos, tratar de conocer a la otra persona aún más de lo que conocemos. Como siempre decimos nosotros, el amor es ciego, el matrimonio le va a abrir los ojos. Usted se va a dar cuenta cuando se casa que hay un montón de cosas que aún no conocía de su cónyuge, por la convivencia, el trato, el estar todo el tiempo juntos, nos va a llevar a conocer realmente a la otra persona. Pero sobre eso tenemos que trabajar, dejar y unirnos, asumir esa posición, tener un propósito. Y ahí llegamos al tercer punto, y es el ser una sola carne. El lograr esto es muy difícil, porque no solamente es el acto sexual después del matrimonio, sino que es en lo espiritual, en lo emocional y también en lo físico. Y estas tres áreas son bien complejas, ¿no? En un principio el tema de la intimidad es bien fácil porque recién nos casamos, etcétera, pero llegar a ser una sola carne en lo espiritual y en lo emocional es bien complejo. El poder entender que me uno, comienzo a trabajar en mi relación, pero después tengo que llegar más allá todavía, ¿no? El dejo, me uno y ser. El ser, llegar a tener esa unión, no es nada fácil, como tú bien decías, el saber que en lo sexual es lo que más fácil entendemos, nos casamos la noche de boda, ya estamos unidos en lo sexual, fantástico. En lo emocional ya eso nos cuesta mucho más, porque el varón va a tender o tiende a tener el área sentimental o afectiva mucho más liviana, no necesitamos de tanto afecto. Algunos sí, otros no, pero en reglas generales el varón es más frío, mientras que la esposa, la mujer es
más afectiva, necesita más del cuidado de las relaciones, ¿no? El otro día estábamos charlando con una pareja y yo les compartía, el varón tiene una característica, o sea, tiene a su mamá que no necesita que le brinde afecto a la mamá, en regla general la mamá nos ama como somos, tenemos a nuestras hermanas con las cuales pasamos quizás más tiempo peleando cuando somos niños que tratando de llevar adelante una relación, y nos ponemos en una relación donde nuestro cónyuge necesita, sí, que cuidemos esa relación, que cuidemos cómo realmente van las cosas, que tenemos que aprender a ver esos detalles que no los teníamos hasta ese momento. Mientras que para la mujer ese tipo de situaciones es un poco más fácil, porque siempre han cuidado la relación con su mamá, con sus amigas, si me llamaste, si no me llamaste, si prestaste atención, si no prestaste atención, mientras que para el hombre eso no es tan fácil, ¿no? Entonces, el poder entender que ahí también los varones tenemos que trabajar para unirnos, ¿no? Y en el caso de la esposa también tiene que trabajar para darse cuenta que el esposo no es que sea un extraterrestre, sino que es varón y se comporta de esa manera, y esto no quiere decir que tengo que hacer todo lo que mi esposa necesita en lo emocional o ella tiene que hacer o entender que yo soy así y punto, ¿no? El saber que ahí es donde tenemos que unirnos y esa no es tarea fácil. Y ahí es donde entra a prueba cuánto nos hemos conocido en el noviazgo, cuánto tiempo hemos dedicado a tener una amistad larga, un noviazgo corto, para tener un matrimonio para toda la vida, ¿no? El entender que la etapa del noviazgo es fundamental para conocernos, pero también para ir desarrollando todo esto que es lo previo a lo que nos va a tocar en la convivencia, ¿no? El diálogo es vital para luego la resolución de conflictos, el conocernos más íntimamente es vital para los posteriores crisis que podamos tener uno el otro, ¿no? Entonces el entender que vamos desde el comienzo aprendiendo, pero tenemos que conocernos, tenemos que demostrar ese afecto que tú decías y no perdernos con el tiempo, la esposa, el entender las necesidades del esposo también, y ahí poder comenzar a hacer esa sola carne que Dios ha diseñado. Y en ese proceso de unión tú mencionabas algo que es lo más difícil y es lo espiritual, ¿no? Y ahí es donde a veces chocamos con nuestra forma de ver la vida espiritual de la iglesia, si vamos, si no, si oramos, si no oramos, ¿no? Y ahí tenemos que entender que como individuos somos totalmente diferentes y nuestra relación con Dios es totalmente diferente. Hay cosas que sí son claras y están a la luz de la palabra, tenemos que orar, tenemos que congregarnos, tenemos que tener nuestro tiempo con el Señor, devocional, pero en el esposo y la esposa se manejan de forma diferente, ¿no? La esposa por su concepción, por su forma de ser, por ser más afectiva, más necesitada de toda la parte de los afectos y cuidado de esa área, tiene una relación con Dios mucho más, no sé si profunda, creo que no es la palabra, pero sí más íntima, mientras que el varón más emocional. Más emocional, creo que esa es la palabra correcta, mientras que el varón es más racional la relación con el Señor, ¿no? Es un poco más, hablo, oro, le pido, me dice, corrijo, punto, ¿no? O sea, entonces ahí es donde a veces cuesta muchísimo más como pareja llegar a tener esa relación dentro de el matrimonio, de unión en esa área espiritual, ¿no? Y entonces estos años de consejería y trabajo con familias, matrimonios, hemos visto que es una regla general en todas partes. Nos ha tocado vivir donde el tema de la oración, de los devocionales juntos es una lucha, ¿no? Por eso el entender que hay que trabajarlo, que no hay que desistir, decir, ay no, tú querés orar en la mañana, yo en la noche, entonces no oramos nunca. Me parece a mí que tú oras mucho y yo poco y no nos ponemos de acuerdo y entonces no lo hacemos, ¿no? Evitar eso y poder como pareja comenzar de a poco a instaurar esa parte profunda, esa parte tan vital, esa parte tan importante que es el orar juntos, el tener un día a la semana en ayuno, el poder buscar en lo espiritual, que es lo que va a realmente unirnos en lo espiritual como matrimonio.
Por eso entender que la relación de pareja, de matrimonio, no es una tarea fácil. Como familia podemos tener un montón de formas, estructuras, pero cuando queremos llevar nuestra familia de acuerdo a la palabra de Dios, el dejar nuestras costumbres, dejar nuestra familia, y cuando decimos dejar no nos referimos a que no los vamos a ver nunca más, sino que ya comenzar a ser más independientes en cada una de las áreas, el unir, el asumir una posición, en tener un propósito determinado y trabajar para hacer esa familia que Dios quiere. Cuando logramos eso dentro de nuestra relación de pareja, cuando logramos esto dentro de nuestro matrimonio, vamos a formar una familia donde nuestros hijos van a tener ese equilibrio entre lo emocional, el cuidado y la atención de la mamá, el cuidado, la protección y muchas veces la dureza del papá, porque la función como varones es mostrarle que van a chocarse en el mundo, que el mundo no va a ser fácil para ellos, mientras que la mamá los va a cuidar, los va a proteger, va a tratar de evitar que tengan ese tipo de dolores, pero ese equilibrio les permitirá llevar adelante una familia sana, fuerte, donde los hijos van a poder tener una autoestima elevada, van a poder entender cuál es la función del papá como varón, de la mamá como mujer y cómo juntos podemos llevar adelante ese hogar donde todos podamos crecer felices. Por eso el desafío es que usted se permita vivir a la manera de Dios. Y como siempre decimos, que Dios bendiga grandemente a su familia.